A lo largo de los siglos, el cristianismo ha tomado diferentes caminos, dando lugar a distintas tradiciones y formas de entender la fe. Dos de las más grandes y antiguas son el catolicismo y la ortodoxia. Aunque ambas comparten un origen común, existen diferencias clave que han moldeado sus doctrinas, liturgia y creencias. Hoy exploraremos las 10 diferencias más importantes entre estas dos ramas del cristianismo, y al final, te sorprenderás con una de las más impactantes, que sigue generando debate incluso en la actualidad. Para entender por qué católicos y ortodoxos siguen caminos distintos, es necesario remontarse a un evento histórico crucial, el Gran Cisma de 1054. Este cisma no fue un acontecimiento repentino, sino el resultado de siglos de tensiones teológicas, políticas y culturales entre la Iglesia de Roma y la de Constantinopla. Disputas sobre la primacía del Papa, diferencias en la liturgia, la inclusión del filioque en el credo por parte de Occidente, y el choque entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Bizantino contribuyeron a esta ruptura definitiva. Desde aquel momento, la Iglesia se dividió oficialmente en la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental, dos tradiciones que, aunque comparten raíces comunes en los primeros siglos del cristianismo, han evolucionado de manera independiente. Cada una ha desarrollado doctrinas, costumbres y formas de adoración propias, marcando caminos distintos en la historia del cristianismo. Pero ¿cuáles son las diferencias clave que las separan hasta el día de hoy? Comencemos con la primera y una de las más significativas, la autoridad de la Iglesia. En el catolicismo, la máxima autoridad recae en el Papa, el obispo de Roma, quien es considerado el sucesor directo del apóstol Pedro. Según la doctrina católica, se cree que Jesús le confió a Pedro las llaves del reino de los cielos, otorgándole una autoridad especial sobre toda la Iglesia. Con el tiempo, esta idea evolucionó hasta convertirse en el principio de la primacía papal, donde el Papa es visto como el líder supremo de todos los cristianos. A lo largo de la historia, su rol ha sido fundamental para mantener la unidad doctrinal y disciplinaria de la Iglesia, y su autoridad se ha consolidado progresivamente. Esta creencia culminó con la definición de la infalibilidad papal durante el Concilio Vaticano I en 1870, donde se estableció que el Papa, cuando habla ex cátedra sobre cuestiones de fe y moral, está libre de error. Este dogma ha sido clave para la identidad católica y su estructura jerárquica, garantizando que las enseñanzas de la Iglesia se mantengan inalteradas a lo largo del tiempo. En cambio, la Iglesia ortodoxa mantiene un modelo de autoridad descentralizado. No existe una figura con poder absoluto similar al del Papa. En su lugar, cada Iglesia ortodoxa nacional es autónoma, gobernada por un patriarca o arzobispo. El patriarca ecuménico de Constantinopla es reconocido como el primero entre iguales, lo que significa que, aunque se le concede un estatus de honor, no posee autoridad directa sobre las demás iglesias ortodoxas. Las decisiones doctrinales y disciplinarias se toman en concilios, una práctica que se remonta a los primeros siglos del cristianismo y que refleja su énfasis en la tradición y el consenso en lugar de una autoridad centralizada. Para los ortodoxos, la cabeza de la Iglesia no es un ser humano, sino Cristo mismo, y ninguna persona, por muy elevada que sea su posición, tiene poder absoluto sobre la fe. Esta estructura busca preservar la tradición apostólica sin depender de una única figura de liderazgo, confiando en la guía del Espíritu Santo a través de la comunidad eclesial. Otra diferencia clave es la cuestión del celibato sacerdotal. En la Iglesia Católica, el celibato es obligatorio para los sacerdotes del rito latino. Se considera un signo de entrega total a Dios, y se basa en la tradición de que Jesús y muchos de sus apóstoles vivieron en celibato. Sin embargo, en la Iglesia Ortodoxa, los sacerdotes pueden casarse siempre y cuando lo hagan antes de su ordenación. Sin embargo, los obispos deben ser monjes y permanecer célibes. Para los ortodoxos, el matrimonio no impide el servicio religioso, y de hecho, se cree que un sacerdote casado puede comprender mejor las preocupaciones de sus fieles. Incluso un gesto tan simple como el signo de la cruz revela diferencias. En la tradición católica, se hace de la frente al pecho y del hombro izquierdo al derecho. En la ortodoxa, en cambio, se realiza del hombro derecho al izquierdo, una tradición que tiene raíces en los primeros siglos del cristianismo y que enfatiza la bendición que fluye desde Dios. Además, los ortodoxos juntan 3 dedos al persignarse, simbolizando la Santísima Trinidad, mientras que los otros 2 representan la doble naturaleza de Cristo divina y humana.
Cuando hablamos de la Eucaristía, encontramos otra gran diferencia. En la Iglesia Católica se usa pan sin levadura, siguiendo la tradición de la Última Cena, que tuvo lugar durante la Pascua judía, donde el pan ácimo es parte del rito. Para los católicos, la Eucaristía es la renovación del sacrificio de Cristo. En la Iglesia Ortodoxa, en cambio, se usa pan con levadura, simbolizando la resurrección y la vida nueva en Cristo. Para ellos, la Eucaristía no solo es un sacrificio, sino también una celebración de la victoria de Cristo sobre la muerte. Las diferencias arquitectónicas y litúrgicas también son notables. Las iglesias católicas suelen tener bancos alineados hacia el altar, con un enfoque en la predicación y la contemplación. En las iglesias ortodoxas, los fieles suelen permanecer de pie durante toda la liturgia, en un acto de reverencia. Además, el iconostasio, un muro cubierto de iconos que separa el altar del resto de la iglesia, es un elemento central en las iglesias ortodoxas, simbolizando la barrera entre lo divino y lo humano. Otro punto clave es la doctrina de la Inmaculada Concepción. En el catolicismo, se cree que la Virgen María fue concebida sin pecado original, un privilegio único otorgado por Dios, para que fuera un vaso puro y digno de llevar al Salvador. Esta doctrina fue proclamada oficialmente en 1854 por el Papa Pío IX, reafirmando la creencia de que María estuvo libre de toda mancha de pecado desde el primer instante de su existencia. Para los ortodoxos, aunque María es venerada como la Toda Santa, Panagia, no comparten la idea de que fue preservada del pecado original desde su concepción. En su tradición, su santidad no proviene de una gracia especial previa a su nacimiento, sino del ejemplo de su vida de fe, virtud y total obediencia a la voluntad de Dios. Las diferencias no terminan ahí. En la Iglesia Ortodoxa es común que los sacerdotes lleven barba, siguiendo la tradición de los primeros cristianos y los profetas del Antiguo Testamento, como símbolo de sabiduría y renuncia a la vanidad. En la Iglesia Católica, en cambio, no hay una norma estricta sobre esto, aunque históricamente los sacerdotes del rito latino han preferido estar afeitados. Pero una de las diferencias más profundas radica en la comprensión de la gracia divina. Para los católicos, la gracia es un don creado por Dios, que ayuda a los fieles a alcanzar la salvación. Se transmite a través de los sacramentos y las buenas obras. En la teología ortodoxa, la gracia no es algo creado, sino una manifestación directa de Dios, una energía divina en la que los creyentes pueden participar. Para los ortodoxos, la salvación no es solo un proceso de recibir gracia, sino de transformarse y unirse a Dios a través de la oración y los sacramentos. Y finalmente llegamos a una de las diferencias más debatidas, el purgatorio. En el catolicismo, se enseña que las almas que murieron en gracia pero con pecados aún por purificar, pasan por un estado temporal de purificación antes de entrar al cielo. En la Iglesia Ortodoxa, aunque creen en la purificación del alma después de la muerte, rechazan la idea del purgatorio como un lugar específico. Para ellos, la salvación es un proceso continuo, y confían en la misericordia de Dios en lugar de un estado intermedio de sufrimiento. Como hemos visto, aunque el catolicismo y la ortodoxia comparten muchas creencias fundamentales, las diferencias en doctrina, liturgia y tradiciones han dado forma a dos maneras únicas de vivir la fe cristiana. ¿Cuál de estas diferencias te pareció más interesante? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video. Haz clic ahora.